Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena, bienvenidos. Siempre en la brega, ¿no? Estamos interesados en que la TV audiencia de Palabra Plena vaya convirtiéndose en una audiencia donde resuena todo esto que nos dicen los distintos sujetos que vienen a contar qué pasa con su actividad, con su accionar en lugares que la Corporación Viviendo ha proporcionado para implementar su intervención. Zonas de orientación escolar, el trabajo de los centros de escucha y todo esto que se desprende de ahí que es tan interesante, que a lo largo de estos 3 años ustedes han venido con la bondad que los caracteriza acogiéndonos, oyéndonos, de pronto queriendo replicar, como nos decía allí en el programa pasado, replicar cosas que a veces pasan, y eso es muy interesante. Tenemos una función como padres de familia, como instituciones familiares, como la institución escolar y todas esas cosas. Y de eso nos va a hablar Francisco Rincón, perdón. Fabio Rincón. Fabio, yo le iba a decir Francisco Fabio, pero no hay componedero de eso. Fabio, bienvenido al programa Palabra Plena. Yo tengo un pensamiento cuando sabía que usted venía al programa de conversar con usted sobre lo que significa eso que se ha dicho mucho, educar al educador. ¿Tiene sentido ese tema de educar al educador? Hoy estamos en un campo, en un lugar que llaman de conversaciones, diálogos, y vendrá algo que han dicho posconflicto, en la perspectiva de producir unas novedades históricas, ¿no? Que haya un sujeto más comprometido. ¿Los educadores tienen que ver con eso? Claro que sí, de hecho creo que existe un gran compromiso y una gran responsabilidad de lo que los educadores o los docentes estamos haciendo con los estudiantes dentro de las aulas de clase, y lo que los estudiantes, producto de esa experiencia que viven en el aula de clase, salen a hacer, a actuar, a replicar en los otros escenarios de la vida que ellos manejan. Porque usted dice viven. Es justo, por ejemplo, yo tendría una gran discusión. No viven, no. Hay una concepción de la escuela tradicional, de la institución, en donde como que los muchachos no pueden vivir, sino que tienen, es decir, un lugar de encierro. Yo no sé si usted me ha dicho que tiene una apuesta a una educación humana, más humana, ¿no? ¿Sí es? Claro, más enfocada en la parte sensible y en la parte de lo que siente quien se está educando, ¿sí? Siente. Sí, hay una enorme crítica dentro de lo que ha sido mi reflexión pedagógica sobre formas muy rígidas, formas muy tradicionales, formas muy convencionales que no le permiten al niño y que no le permiten al joven ser, que no convierten la escuela en un escenario en donde él pueda expresar lo que siente, lo que vive, y hacer una interacción, un diálogo que le permita un reconocimiento y de esa manera elevar su autoestima y de esa manera apalancar una cantidad de potenciales que los muchachos tienen. Entonces,
nosotros tenemos el dilema de que todo el mundo tiene una idea de cómo educar desde la escuela. Entonces la escuela debe de ser limpia, la escuela debe de ser silenciosa, entonces la mejor escuela es donde no se escuche absolutamente nada, en donde la escuela parezca un poco más un monasterio, ¿sí? de silencio, y resulta que el acto más humano es el del habla. Yo recuerdo cuando pues uno era retozoncito y todas esas cosas, y el profesor llegaba y estaba la cosa pues alborotada, y él se quedaba parado delante, y de pronto, como por un arte de magia, se va produciendo un silencio, y uno quedaba ahí atrapado. ¿Eso es bueno o ya no sirve para nada? Te dice que hay que ser bulliciosos. Esa es la crisis que vive la escuela, y esa es la crisis que vive la sociedad. O sea, la crisis que vive la escuela es una crisis frente a la autoridad de un maestro que silencia, y la resistencia de un sujeto educable, el educando, ¿cierto?, que se resiste a estar en silencio. Aclarémosle un poquito a la teleaudiencia qué lo autoriza a usted para plantear lo que está planteando. Porque usted está haciendo el doctorado, y el doctorado tiene su consistencia en que es investigación. Y reflexión. Y reflexión. Y eso lo hace muy responsable. Reflexión porque ya no se trata de investigar sobre cómo se comporta un balín cuando cae a determinada velocidad y todas las cosas y rompe los vidrios, sino porque tiene que ver con humanos, ¿no? Con seres que tienen conciencia, que piensan. Usted dijo una cosa, licenciado, piensan. Los muchachos que están ahí sentados oyendo al profesor, ellos también piensan, ¿sí? Sienten. Sí. Sienten. Y desean expresar eso. Desean expresar eso. A veces de la manera equivocada, a veces de las formas menos aceptadas por los protocolos educativos, entonces los llamamos maleducados, los llamamos irreverentes, los llamamos groseros, pero nos fijamos más en la forma que en lo que en el fondo ellos nos están tratando de decir, entonces los acallamos, entonces nos enojamos con ellos y no nos quedamos con el mensaje que en el fondo nos están intentando mostrar con toda su su grosería, y con toda su irreverencia. Y la escuela es demasiado moralista, sin que eso implique que no deba de estar en la escuela la moral, pero el moralismo excesivo no nos permite ver la verdadera dimensión de lo que tenemos al frente, sino que los maestros somos expertos juzgando y condenando, ¿sí? Podría haber una visión ética más que moral del tema de la escuela y del compromiso y la responsabilidad del maestro, ¿no? Del profesor. Y se libraría también el profesor de todo ese mundo de problemas de lo bueno y de lo malo, sino ir pensando manuales de convivencia, diría yo, que no estén tan señalados por el estigma, esto es malo, esto es bueno, sino hay algo, yo no sé si eso que dicen políticamente correcto valga, a mí no me gusta mucho, pero sí hay una cosa que tiene que ver, ahora lo pienso, con lo que usted está contándonos aquí, que es con la coherencia, con la veracidad, que el joven pueda ser acogido, pueda ser admitido en el salón, en la relación profesor-alumno, profesor-instituto, como es, como siente, como piensa, con sus rebeldías, con sus malestares. Sobre todo, mire, el asunto más neurálgico es que nuestra sociedad económicamente está muy dividida en términos de niveles y formas en que nuestros estudiantes viven. Entonces, estudiantes que tienen mucho y estudiantes que carecen y están en entornos muy vulnerables, ¿sí? No entender eso nos hace creer que la misma fórmula o la misma receta va a servir para todos los entornos. Entonces, a veces no entendemos que una lectura del contexto es necesaria para poder saber qué necesidades tiene el muchacho y a partir de esas necesidades plantear didácticas, clases, diálogos que le permitan a ese muchacho el reconocimiento de eso, ¿sí? O sea, de lo que es dentro del mundo en el que él vive como algo válido,
¿sí? Y no el rechazo y el estigma que se tiene frente a unas formas adecuadas e ideales y otras formas rechazadas, y dentro de esas formas rechazadas está él, porque él pertenece a esas formas de rechazo en términos de condiciones que no son las que la sociedad quiere ver ni quiere aceptar. Que hay una, por lo que estoy oyendo, por lo que usted nos está contando, hay una situación que hace palpable y conveniente también, y de pronto hasta necesario, que ese discurso que dice todos de un modo, todos así, que uniforma, que no es conveniente, ¿no? No tiene, digamos, sentido ya, digo yo, hasta histórico. Se lo digo en su condición de historiador, porque la TV audiencia tiene que saber que usted no está hablando aquí improvisadamente, sino que usted ha consagrado un proyecto de vida a investigar sobre estos temas de la educación, y que eso lo autoriza para llenarnos de mucha confianza y de saber que tiene mucho que aportarnos. Vamos a oír unos avisos de la corporación, porque la corporación tiene mucho, y volvemos a hablar sobre eso, que lo autoriza a usted para transmitirnos esa experiencia. El tema de la educación, educar al educador, cosa tan importante. Y eso se dijo en el siglo pasado. Hoy por hoy se está hablando y se le está haciendo la apuesta al tema de la educación como la garante de la solución de los problemas que vendrán en esta nueva asociación, en estos nuevos vínculos, en estos lazos que se están y se tienen que construir para convivir esperanzadamente. Sin embargo, no se toma en cuenta el papel del educador, se le relega, se le ha convertido en un administrador de estadísticas, de datos, de formatos, de llenar cosas de estas que uno sabe ya que no tienen que ver con el propósito y la filosofía de una educación, como nos dice él, humanizante y humanística. Acompáñanos, ya volvemos y continuamos conversando con el licenciado sobre este tema de educar al educador y lo que nos espera. Ya regresamos. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Corporación Viviendo es una organización comprometida con la promoción y el desarrollo del ser humano de manera integral a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento y la incidencia política. Atendemos grupos, organizaciones e instituciones que abordan el problema del consumo de las drogas. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Si Freud hubiera oído al licenciado Fabio, sobre esta cosa tan optimista que tiene, ese discurso que es tan atractivo, hubiese de pronto dudado un poco sobre que todavía es posible educar. Es decir, que el educar,
que la educación sería uno de los 3 grandes imposibles de educar, gobernar y analizarse. Esa es una inquietud que nosotros podríamos comenzar a pensar en algún momento y que los centros de escucha nos dan para eso. Lo mismo las zonas de orientación escolar. Los muchachos han venido aquí a contarles que en sus aulas se están convirtiendo, en virtud de las zonas de orientación escolar, en lugares donde son oídos, en donde sienten, en donde piensan, en donde tienen emociones, en donde pueden gritar, en donde pueden ser bulliciosos, y que el silencio tiene otro papel, no se descarta, pero puede tener un lugar para la solemnidad, para cosas que son buenas, que son importantes. Pero aquí necesitamos es darle lugar a esto que haga posible la invención, que es lo que están haciendo, ¿no? Yo me estoy preguntando, Francisco, perdone que le diga a Francisco, Fabio, perdón. ¿Usted es oído en el Eustaquio Palacio? ¿Tiene audiencia? ¿Su discurso tiene recepción allí? Yo trabajo en la sede central, ¿sí? Y trabajamos con los estudiantes de la jornada de la tarde. Siempre se dice que los estudiantes de la tarde son los más difíciles y realmente la tarea que hay que hacer con ellos debe de ser diferente, porque la escuela debe de tener como misión lograr que el muchacho permanezca. La permanencia del niño, la permanencia del muchacho es muy importante, y eso implica que llega toda clase de muchachos con toda clase de problemas, incluso aquellos problemas que no queremos ver o que no quisiéramos tener que recibir. Pero atender ese tipo de situaciones implica repensar el asunto de una forma diferente, porque si no el muchacho se va. Si el muchacho siente que el lugar en el que está no le permite reconocimiento y no le permite una posibilidad de buscar alguna solución a un problema, aun cuando él crea que no es un problema, y nosotros se los tenemos que hacer entender, ¿cierto? Porque él naturaliza esa forma de vida que trae de afuera, ¿sí? Y todo lo convierte en algo válido, ¿sí? Y entrar a dialogar con él para decirle: este asunto no es el adecuado, no es el más responsable. Entonces implica que haya un momento de diálogo, de escucha mutua. Pero si yo condeno y juzgo al muchacho y lo pongo en el lugar en el que él no quiere estar, que es en el lugar de rechazo, ¿cierto? Entonces no hay oportunidad. Le quito el lugar a él, porque usted menciona el tema del reconocimiento. Y el reconocimiento es un acto fundamental, digamos, de la vida, de la constitución subjetiva de un ser humano, de cómo él se pone delante de las cosas. El reconocimiento es para un adolescente lo que el juego es para un niño. La adolescencia es el momento en el que el ser humano necesita constituirse, autodefinirse, ¿cierto? El autoestima debe subir y él tiene que sentirse capaz de poder afrontar el mundo y de poderse hacer cargo de sí mismo frente a un mundo que le puede ser adverso de la manera más exitosa posible. Un estudiante, un adolescente, un joven de un grado de estos podría despejar una ecuación cantando, brincando, molestando. Mira, nosotros sí, pero nosotros hemos tenido experiencias muy positivas, porque, por ejemplo, en nuestra institución siempre el personero, bueno, normalmente el personero que gana es el de la jornada de la tarde, y tenemos allí, digamos, una competencia que genera conflictos, que nos pone a pensar sobre liderazgo y sobre cómo esos muchachos se emocionan frente al gobierno escolar. Pero hemos tenido experiencias de estudiantes que han sido personeros en grado 11 y que en grado sexto y séptimo eran lo que en el cliché decimos el peor estudiante, con problemas de consumo, con problemas de violencia, con problemas de maltrato, o sea, muchachitos que se nos saltaban la reja, que nos entraban sustancias psicoactivas, que las vendieron en el colegio, y después de todo un proceso de apostarle a esos muchachos, de creerles, de darles una oportunidad, el principio de oportunidad, llegan a 11 completamente empoderados y siendo ejemplos de vida. O sea, no es el discurso del maestro, sino es el ejemplo de vida, porque sus compañeros mismos dicen: es que él era así, es que él era así, es que él era así, y después los ven actuando en pro de la institución. Y qué mejor ejemplo de que la pedagogía del amor y que la pedagogía del reconocimiento sí funcionan cuando nos
le hacemos un momento al saber y nos centramos en el ser para poder rescatarlo de un mundo que le es adverso, de un mundo que no le genera posibilidades, que lo maltrata, porque nuestros niños y nuestros jóvenes de la ladera, ¿cierto?, y del distrito de Agua Blanca sufren enormemente la escasez, sufren todos los ataques de la pobreza, de la marginación, ¿cierto? Y queremos que lleguen a la escuela llenos de amor, que quieran escuchar. No, ellos llegan a la escuela llenos de resentimiento, porque sus familias están desbaratadas, porque no hubo desayuno, porque cuando lleguen no va a haber comida, porque de pronto el papá también está drogado cuando llegue y le va a pegar a la mamá, y están cargados de todas esas emociones y esos sentimientos que no les permiten escuchar y que no quieren que uno les hable de matemáticas cuando ellos están cargados de tantas situaciones de vida que los están destruyendo, ¿sí? Ellos estallan, que quieren es verbalizar, decir, quieren ser escuchados, quieren ser oídos. Pero de esas situaciones los maestros tampoco somos ajenos, y entonces también llegan a las instituciones y a las escuelas maestros que traen esos mismos problemas y que no hay un diálogo porque... Volvamos a decir eso, es decir, es muy importante que esto se diga porque siempre hay una consideración, ¿no?, que pues, se ha vivido todo el tiempo. Es que cuando se piensa en el papel, por llamar papel pues del profesor, se cree que es alguien que está al margen de todos los problemas, que si reclama salario, pues se vuelve subversión, ¿no?, el acto de quienes piden, se organizan para reclamar, que si piden un ejercicio de un poder o de una administración más dirigida a la consideración de los problemas de los muchachos como tales, que si hay ideas que controvierten la resolución y eso va afuera, ¿no?, porque hay un discurso de amo que manda para el otro lado estas cosas. Eso podría pensarse. Es decir, claro hay que saberlo, que eso tiene lugar también en una institución, se vive en una institución. Y es que nadie va a dar de lo que no tiene, ¿sí? O sea, en algunos momentos el maestro también es incomprendido, al maestro no se le ha escuchado, al maestro se le ha impuesto, al maestro se le ha sometido, y entonces eso mismo vamos a replicar al salón de clase, o sea, vamos a replicar esas formas con las que nosotros también fuimos educados, y todos hemos estado muchas horas sentados en la escuela, o sea, todos pasamos por el ciclo escolar, ¿sí? Y los maestros repetimos más fácilmente lo que vivimos en nuestros procesos formativos que lo que aprendimos en la universidad. En la universidad. ¿Sí? Porque eso nos deja marcados frente a lo que fue nuestra experiencia vivida en la escuela, y liberarnos de esa experiencia, ¿cierto?, no es tan sencillo, porque de hecho decimos que gracias a esa experiencia somos lo que somos, o sea, la validamos y no le hacemos una crítica a que si fue necesaria en el momento histórico en que nosotros lo vivimos, puede que no sea necesaria y ya válida para el momento histórico que están viviendo nuestros estudiantes. La idea que me llega con lo que usted está planteando es que también el poder como tal, que tiene a su cargo la educación, tiene que tomar en cuenta que hay que darle un lugar al maestro, al profesor, al guía, al orientador, a quien sea, para que pueda ponerse en falta, es decir, que pueda actuar como un ser que tiene un problema como tal, y que su ejercicio, su profesionalización tiene que ver con qué llena esa falta. Y usted ha dicho una cosa que yo no sé si es acertado que el amor, porque también tiene que tocarlo a él, el tema, si hay amor con él también puede pensar que otro puede amar y porque sabe qué cosa es amar, pero si con él no hay amor, él no va a poder, o si él no ama, no. Y estos son problemas de transferencia muy interesantes que usted ha venido tocando, mencionando como el tema del amor, que es necesario, ¿no? Allí, si no hay eso, es un cuento aparte. Así que esas discusiones que hay ahí arriba sobre estos temas que se hacen con esa agresión tan voraz, con esa cosa que no tiene sentido, no le hacen bien a la educación y la desfasan. La cientificidad
a la que hemos llevado ciertos asuntos muy humanos, le ha arrancado a esos asuntos su esencia más importante, que es los sentimientos y las emociones, porque lo primero que somos es eso, ¿sí? Podríamos concluir en una concepción muy importante que se ensayó en un proyecto educativo de la Universidad de Santiago, que yo lo recuerdo muy bien, la idea de formar primero al ser humano, luego al profesional, al hombre del conocimiento. Y usted me decía, él se irá solo. Le agradezco infinitamente esto que usted nos ha transmitido, porque yo sé que la TV audiencia no es ajena a estos problemas y ha venido siendo permeada por el discurso humanizante, eso es muy importante, y de cierta feminización del ser humano, que es el amor. Sí. El amor. Yo quisiera invitarlo para que en otro momento continuáramos hablando de este tema en el que usted está muy autorizado, lo ha hecho muy responsablemente y que nos sirve mucho. Gracias por estar en Palabra Plena. A ustedes por la oportunidad. El próximo martes estaremos aquí en Palabra Plena cumpliendo el encargo de la Corporación Viviendo de trabajar por la filosofía de la inclusión. Como nos ha dicho el licenciado, hay que trabajar para que el otro, el adolescente, el estudiante, el que nosotros creemos que no siente, que no piensa, que no se emociona, que no puede gritar, que no le duele, que no está maltratado, tenga su lugar y tenga reconocimiento como tal, para que podamos darle la oportunidad de que pues aprenda a amar, que desee amar. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes aquí en Palabra Plena y la Corporación Viviendo. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.